1. Ordenando tu mundo interior. Le puse como título a este mensaje. Nosotros necesitamos ordenar nuestro mundo interior. Tenemos muchas veces un montón de cosas dentro nuestro que todavía necesitan ser ordenadas. Las piezas necesitan ser acomodadas. Dice Génesis 1, del 1 al 5, dice, y la tierra, perdón, en el 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué cosa? Sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Se acuerdan cuando hablamos la vez pasada de cómo se constituían los días o cómo se contabilizaban? De la tarde se ponía el sol hasta el otro día, a la misma hora, un día. ¿Sí? Les leo otra versión. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y no tenía forma. La oscuridad cubría el profundo abismo, mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces dijo Dios, que aparezca la luz. Y apareció la luz. Dios vio que la luz era hermosa y la separó de la oscuridad. A la luz Dios la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. Pasó la tarde, nuevamente menciona a partir de la tarde, y pasó la mañana y se completó así el primer día. ¿Sí? Bien. Lo que quiero compartirles en esta tarde tiene que ver con esto, descubrir que muchas veces nuestro mundo interior está totalmente desordenado, como pasó con el texto que acabamos de leer. Dice la Biblia en el versículo 1, empieza diciendo, en el principio creó Dios. El primer don que la Biblia destaca que Dios desarrolló fue el de creador. Dios es creador. Es lo primero que la Biblia menciona respecto de Dios. ¿Sí? Y lo decíamos el otro día, Dios al día de reposo lo llamó día de descanso, no porque no tuviera nada para seguir creando. Yo creo que en la mente de Dios podría haber seguido dándole forma a un montón de cosas. No es que dijo, bueno, voy a descansar porque estoy cansado. Dios no se cansa, no se fatiga, no es humano. Y en ese día lo único que hizo fue darnos un testimonio a nosotros de cómo debiéramos conducirnos. No es que Dios no tenía cosas para seguir creando. Dios podía haber creado un montón de otras cosas. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, dice el texto que en el principio creó Dios. Y muchas veces leemos este texto dando a entender como que en el principio Dios también se formó a sí mismo. Y a partir del momento en que Dios se creó, continuó creando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? La Escritura entonces comienza revelando a Dios desde el mismo inicio de la historia como el creador de los cielos y de la tierra, por ende de todo lo que en ellos hay. Esta afirmación de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra no significa que Dios también haya comenzado a existir a partir de ese momento. Porque pareciera que nosotros abrimos la Biblia, Génesis 1, en el principio creó Dios y a partir de ahí Dios cobró existencia también. ¿Está bien? Dios ya estaba. Dios ya estaba. Ahora, quiero decirles algo que también es importante entender. A veces a nosotros hay cosas que la Biblia nos golpea, cosas que la Biblia sostiene, que nos golpean. Porque nosotros leemos la Biblia muy rápido a veces. La leemos tan rápido que no nos detenemos a pensar y a meditar realmente, a meternos, a sumergirnos en lo que está escrito. Dios no existe. ¿Sabían eso?
Dios no existe. Dios es. Cuando hablamos del concepto de existencia, estamos hablando de algo que tiene principio y fin. Vos y yo existimos en la tierra, tenemos un principio y tenemos un fin. ¿Sí? Las cosas que vemos tienen un principio desde el día en que fueron creadas y tienen un fin. Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Por eso la Biblia cuando Dios lo envía a Moisés y le dice, anda delante de Faraón, y si Faraón me pregunta, dice Moisés, ¿quién te envía? Decirle, yo soy el que soy, te ha enviado. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Cómo yo soy el que soy? Si vos prestás atención a eso, no tiene sentido. ¿Cómo yo soy el que soy? ¿Sí? En español es yo soy el que sigue siendo. Traducido en nuestro lenguaje, yo soy el que soy significa yo soy quien sigue siendo, el que siempre fui y el que siempre seré. Por eso la Biblia dice el que es, el que era y el que ha de venir. Dios no tiene tiempos. Por eso decimos que Dios no existe. Sí, en nuestra mentalidad necesitamos aclarar esto. Dios existe, Dios es real. Pero no aplica a este principio de existencia que muchas veces vos y yo tenemos. Entonces, antes de crear los cielos y la tierra, Dios ya estaba. Dios ya era. ¿Sí? Dios no tiene tiempos como los que vos y yo manejamos. Entonces, a partir de ese momento, Dios empieza a crear el cielo y la tierra, algo que ya era una idea en su mente, empieza a darle forma. En realidad hay otra versión que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay otra versión que dice, en el principio, o desde ese momento, Dios comenzó a organizar los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces es importante que podamos comprender esto, porque a veces nosotros nos metemos en unos líos enormes porque pensamos que Dios se mueve por esto. Y eso nos cuesta tremendamente, porque cuando vos decís, bueno, Dios tiene sus tiempos, nosotros decimos, bueno, pero ya va terminando la reunión, ¿cuándo Dios me va a bendecir? ¿En qué momento Dios va a soltar lo que yo le estoy pidiendo? Y por eso hay mucha gente que se frustra. Porque dice, le vengo pidiendo a Dios hace mucho tiempo que me dé tal cosa. Y Dios mira y dice, ¿quién está hablando? ¿Hace cuánto que me viene pidiendo? Y hace por lo menos 3 semanas, o 3 años, o 30 años. Por eso nosotros tenemos que entrar a entender lo que es la Escritura. Por eso David, o el salmista, no recuerdo si fue David, que dijo, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para nosotros 1000 años es imposible describirlo, porque si llegamos a vivir 80, contamos el testimonio. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces necesitamos romper nuestra estructura, ¿sí? Nuestra estructura mental, si es que queremos entender a Dios. Porque si no nos vamos a encontrar todo el tiempo con esto. ¿Cómo hago para entender a Dios? Bueno, partiendo de esa base, Dios no existe, Dios es. Dios es. Cuando la Biblia y Dios habla de sí mismo diciendo yo soy el que soy, en hebreo esa es la definición en hebreo. Yo soy el que soy. En español es yo soy el que siendo. Es más, así se escribe, no es que lo leí mal. Si vos tomás la definición yo soy el que soy y lo querés traducir al español es yo soy el que siendo. O sea, hasta suena mal. Porque no hay palabras que puedan acomodarse al lenguaje, ¿se entiende? Estamos traduciendo una palabra del hebreo al español y no hay una palabra que pueda acomodar correctamente esa definición. Por eso queda yo soy el que siendo. Sería yo soy el que sigue siendo. Entonces, vemos ahí que Dios es desde el mismo comienzo. Dios es. Dios ya estaba cuando empezó a crear los cielos y la tierra. Dios ya estaba. Ya era.
ya existía. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Dios permite entonces que este concepto de existencia del que estábamos hablando fuese creado para que vos y yo pudiéramos entender la vida. El concepto de existencia tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con realidades palpables. Para vos y para mí, en una condición de pecado, hubiese sido muy difícil relacionarnos con Dios. Nos cuesta horrores aún teniendo al Espíritu Santo. Imagínate lo que hubiese sido vincularnos con Dios sin tener este principio de existencia del que estamos hablando. Esta posibilidad de establecer tiempos. Porque muchos de nosotros nos movemos por el tiempo, ¿sí o no? Vos decís, bueno, mañana a tal hora tengo que hacer tal cosa. Y vos sabés que a esa hora tenés que hacer esa cosa. O ese coso. Si no tuviésemos el patrón del tiempo, ¿cómo nos moveríamos? Sería imposible. ¿Cómo nos vincularíamos con Dios? Dios entonces crea el concepto de existencia para que pudiésemos tener una relación con Él. Creó lo físico, esta necesidad que había en el ser humano de poder palpar, de poder apreciar, tocar las cosas. Dios permite que sea creado. Entonces, en un momento determinado, Dios dice, ahora que está este concepto de existencia y de tiempo y de lo físico, voy a permitir que, vamos a tomar a Sebastián, que Sebastián en el año 1800, ¿no cuánto era? 1983, 83, un 20 de mayo haga y ya no sea solamente una idea de los padres, sino que sea ahora una realidad, algo que se pueda apreciar, que se pueda tocar, que se pueda palpar. Lo mismo hizo con tu vida y la mía. Entonces vos podés decir, nació un 20 de mayo del 83, a tal hora, en tal lugar, porque existe ese concepto de existencia, donde hay tiempos, donde hay lugar para lo físico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o estoy complicado hoy? Justo a fin de año, ¿no? ¿Por qué no lo hicimos las vacaciones de invierno? Y vos fijate que aún así Dios se tomó el trabajo de pensar todo, de darnos las herramientas necesarias para que pudiésemos vincularnos con Él, y aún así hay gente que dice, yo no creo en Dios. Es para matarlo, ¿no? Dios preparó todo, nos dio los elementos para poder relacionarnos con Él, creó el tiempo, el espacio, el lugar, todo. Y aún así hay gente que dice, yo no creo en Dios. La expresión correcta entonces sería cuando Dios comenzó a crear. Pero también hay otras versiones que han traducido esta idea de Dios como creador, como organizador. En el principio Dios organizó los cielos y la tierra. ¿Sí? También entra allí esta aplicación, dando a entender que Dios no solo estaba creando, sino que también estaba organizando la creación. Vamos a leer Salmo 24, un pasaje hiper conocido, Salmo 24, versículo 1. Que alguien lo lea, por favor. Memoria. ¿Qué dice entonces? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. David, miles de años más acá, ¿sí?, haciendo esta declaración. Había pasado mucho tiempo y sin embargo él toma este principio, Dios creador, y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, por ende, ¿de quién sos vos?
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, a menos que nosotros habitemos otro planeta. No vi a ninguno bajar en un plato volador. Somos de Dios, le pertenecemos a Él por creación en principio, y luego cuando aceptamos a Jesús por redención también. ¿Sí? Por creación le pertenecemos a Dios, somos creación de Dios. Ahora, cuando venimos a Cristo, por redención también. Dos motivos, dos razones fuertes, dos argumentos muy importantes por las cuales no nos pertenecemos a nosotros mismos. Amén. Otra versión dice: Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Es decir, nosotros habitamos un mundo que no nos pertenece, tiene un dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud. El lugar donde vos vivís, ¿de quién es? Me agarró conclusión, dijo uno. ¿De quién es? ¿De quién es? De Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Y esta versión dice: también es dueño del mundo, de toda la tierra y de todo lo que hay en ella, incluida en tu casa. Trae un poquito, como esa que entra el carguero, y seguimos. Donde vos y yo vivimos es de Dios. Tiene un dueño temporal. Pero también Cristo en la cruz no solamente redimió personas, redimió la tierra. Porque la tierra está bajo maldición desde los días en que Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y maldijo la tierra por causa de la sangre que fue derramada. Tuvo que venir Cristo, un sacrificio superior, a redimir la tierra también. ¿Sí? Dios no solamente redime tu vida y la mía, sino que también rescata de la maldición aún a la tierra. Bien, sigamos un poquito. Volvemos ahí a Génesis 1. Fíjense que Dios, o Moisés, escribe ahí, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hace un punto. Y arranca en el versículo 2 y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿No? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algo pasa ahí, porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. ¿Sí? No es que primero hizo al hombre y después dijo: voy a hacer el Edén. Y mientras tanto, no sé, que quede ahí bollando a ver si en algún momento... No, primero pensó en el Edén, lo formó, lo ambientó y dijo: ahora sí, voy a poner a alguien que lo administre. Y pensó en Adán y Eva. Primero en Adán. ¿Sí? ¿Está bien? Dios es un Dios de orden. Entonces algo pasa, algo no estaba bien, porque si la tierra que Dios había creado estaba desordenada y vacía, algo había sucedido. En esos dos versículos intermedios, ahí entre el 1 y el 2, se produce la caída del diablo a la tierra. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Dios crea los cielos y la tierra, y en ese momento, o no en ese preciso instante, ahí automáticamente se le revela el que te quede con una tercera parte de los ángeles. Entonces Dios dice: afuera, roja, expulsado del cielo, perdón. Y también después lo expulsa a Adán y el Edén. ¿Sí?
¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, en ese momento, entre el versículo 1 y el versículo 2, es que se provoca la caída del diablo a la tierra, y por eso la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la tierra. Porque es imposible que Dios, siendo un Dios de orden, haya permitido que la tierra esté desordenada y vacía. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Otra versión que les leí recién dice: la tierra estaba desordenada y no tenía forma. La oscuridad cubría el profundo abismo mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cuál es la causa entonces del desorden y el vacío de la tierra? La caída del diablo. La entrada del diablo en la tierra, la entrada del pecado, la entrada de la rebeldía, la entrada del orgullo, la entrada del mal en la tierra, provocó que la tierra esté desordenada y vacía. Ahora, te comencé diciendo que este mensaje se titulaba Ordenando nuestro mundo interior. Muchas veces esto que nosotros vemos escrito acá en estos dos versículos tiene que ver con nuestra propia vida. Muchas veces nuestra vida está desordenada y vacía. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios, dice la palabra, que todo lo llena en todo y en todos. Pero muchas veces el pecado, el orgullo, provocan que nuestra vida esté desordenada y vacía. Y Dios quiere que nuestra vida sea una vida ordenada. ¿Sí? ¿Amén? Ahora, ¿por qué muchas veces nuestra vida es una vida desordenada? Tenemos claro que Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Sin embargo, a veces nos permitimos llevar adelante vidas desordenadas, vacías, carentes de propósito. Permitimos que haya actitudes carnales, diabólicas, en medio nuestro. Y eso genera caos. Otra versión dice que en lugar de desordenada y vacía habla de caos. La tierra estaba en un estado de caos. Ahora, fíjense que la Biblia señala que lo que estaba desordenado y vacío, ¿qué era? La tierra, no dice el cielo. A pesar de que allá se le reveló parte de la tropa, el cielo nunca entró en caos, nunca entró en desorden, nunca quedó vacío. ¿Por qué? Porque Dios, cuando detectó que alguno se quería levantar, dijo: chao. Atacó directamente lo que estaba generando conflicto, lo cortó de raíz y separó la luz de las tinieblas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Nunca en el cielo hubo desorden, nunca hubo caos, nunca hubo confusión, y nunca lo habrá, porque Dios es un Dios de ¿qué? De orden, es un Dios de paz, no es Dios de confusión, dice Pablo en la carta a los Romanos. Dios no es Dios de confusión. Cuando alguna confusión está ahí estorbándote, molestándote, eso no viene de parte de Dios, eso no es Dios actuando. Dios es Dios de paz. Cuando algo quiso atentar contra el orden establecido en el cielo, Dios lo atacó de raíz y lo eliminó de allí inmediatamente. El desorden, el caos, la confusión y el vacío en nuestra vida es nada más y nada menos que la presencia del pecado obrando en medio nuestro. Si vos sentís que tu vida está desordenada, que no sabés, no tiene pie ni cabeza lo que estás viviendo, las situaciones, etcétera, 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 es porque hay pecado. Es muy probable que haya pecado ahí. Y necesitamos atacarlo enseguida, de raíz, para que no crezca. Si nuestra vida está en confusión, tras confusión y más confusión, es porque probablemente hay pecado.
Porque Dios es un Dios de orden. Si en nuestra economía estamos sufriendo problemas es porque hay desorden. Y si hay desorden es porque hay pecado. Porque Dios es un Dios de orden. Si en nuestra familia hay desorden es porque hay pecado. El pecado siempre provoca desorden. En el área en el que sea, el pecado siempre provoca desorden. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía. No es que Dios se olvidó de llenarla. La tierra estaba desordenada y vacía porque había entrado el pecado en toda su plenitud a la tierra. Dios no habita en el desorden, Dios no habita en el caos, no habita en la confusión, no habita en el vacío. Dios no habita en el desorden. Por eso vos ves una y otra vez en el antiguo pacto, cuando Dios le llamaba la atención al pueblo, ustedes, en otras palabras, son una manga desordenados. Porque Moisés se va a orar y ustedes ya están levantando un becerro acá. Hacen lo que se les antoja. Desorden, caos, confusión. Dios no es un Dios que habita en el desorden. Dios es un Dios que todo lo llena en todo. Dios no deja nada vacío. Por eso cuando vio la tierra, cuando creó la tierra, cuando creó los cielos, se encargó de decir, qué lindo cielo, qué linda tierra, pero voy a hacer algo más. A los cielos les voy a poner estrellitas. Y la llenó, la pobló. Y le voy a regalar una luna. Y voy a crear la tierra, pero la voy a hacer con valles, con desiertos, con montañas, con esto, con aquello, pim, pam, pum. No deja Dios nunca nada vacío. Dios todo lo llena en todo. ¿Sí? Amén. En cualquier área de nuestra vida en que haya desorden, significa que el pecado está actuando allí. Tenemos que revisar una y otra vez. Señor, ¿por qué en esto me va mal? ¿Por qué esto no prospera? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué? Buscar. Y hasta que no tengas una respuesta clara de parte de Dios, no te muevas. Seguí orando. Señor, ¿por qué esto? Pareciera que avanzo uno y doy, viste, como decía Yuya, un pasito para el frente, un pasito para atrás. Bueno, eso le pasa a mucha gente que siente que no puede avanzar. Todo el tiempo está bien. Uno para adelante, dos para atrás. Uno para adelante, dos para atrás. Puede que haya desorden. Seamos maduros. Vayamos a Dios, Señor, hablame. ¿Qué es lo que está pasando en esto? Y si vos te exponés a orar así, Dios te va a hablar. Y Dios te va a mostrar cuál es el problema. ¿Sí? Amén. ¿Te animás a orar así? Señor, mostrame qué es lo que está pasando. Por eso cuando clamamos, venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como sucede en el cielo, lo que le estamos pidiendo a Dios es que el orden de los cielos sature y llene no solo nuestra vida, sino nuestro mundo interno y externo. Eso es venga tu reino. Que el orden de los cielos se instaure en mi vida, en la vida de mi familia, en esto, en aquello, en lo que sea. Porque a veces oramos, venga tu reino, como algo mágico. En otras palabras, Señor, haceme zafar de este bolón en el que estoy metido, venga tu reino. Estoy hasta acá, venga tu reino. Y lo que le tenemos que pedir a Dios es que venga su reino, entendiendo que lo que le estamos diciendo a Dios es, Señor, que el orden que hay en el cielo sea también el orden acá, en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Venga tu reino es el clamor de un corazón que pide, que ruega por un orden que se ha perdido, que se ha trastocado, que se ha visto sacudido y que ha comprendido que es necesario y vital restablecer dicho orden. Si para vos y para mí el orden no es importante, entonces no nos vamos a molestar en orar de esa manera. Si no es importante el orden en tu vida, vos nunca vas a orar, Señor, venga tu reino.
Porque cuando Dios dice, ok, vos querés que mi reino vaya, el primero que Dios empieza a tratar es a cada uno. Porque vos sos la manifestación de ese reino que estás pidiendo que venga. Cuando Jesús predicaba, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo? El reino de los cielos, a través de mi vida, se ha acercado a ustedes. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La tierra desordenada y vacía también tiene que ver con la falta o ausencia de límites. Muchas veces entramos en ámbitos de desorden, en lugares de desorden o en problemas por el desorden, porque no tenemos límites. ¿De quién es culpa? Del diablo. Porque siempre nosotros le echamos la culpa al diablo, ¿viste? Nos duele algo mal, nos duele algo, el diablo me está atacando. Después venimos a la iglesia y declaramos que el diablo ya está vencido, pero parece que la semana se levanta con toda la furia y nos ataca de vuelta, nos hace de goma. El domingo venimos a la iglesia y decimos, diablo, te ato, te reprendo, te amaso, y después parece que al salir del culto lo liberamos nosotros de vuelta. Lo atamos y después lo soltamos de vuelta, para que tenga 6 días para joderle la vida a la gente. ¿Sí? Tenemos que poner de acuerdo en las cosas que declaramos. Si vamos a pedirle a Dios orden, tenemos que saber que el primero que Dios va a confrontar es a cada uno de nosotros. Porque el desorden nos conduce inevitablemente al pecado. La tierra sigue desordenada, sigue vacía, sigue caótica, sigue confundida, y por eso es que vos y yo debemos restaurar una vez más, primero el orden en nuestra vida, el orden de Dios, y después clamar, Señor, venga tu reino, y que se haga tu voluntad, acá en General Roca, en mi barrio, en mi manzana, en mi familia, como sucede en los cielos. ¿Sí? Está tentada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver que la gloria de Dios empieza a cubrir la tierra. Hay un profeta, no recuerdo si es Habacuc, que dice que las aguas llenarán la tierra de la gloria de Dios como, el conocimiento, no me voy a acordar ahora, pero habla de que la tierra va a ser cubierta por la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Ahí está. O el mar. ¿Sí? ¿Por qué? Eso no va a ser el resultado de una oración, Señor, que se llene la tierra de tu gloria. No, porque vos sos el portador de la gloria de Dios, y donde vos vas, vos tenés que llevar la gloria de Dios. No es acto milagroso. ¡Oh! Se llenó la tierra de la gloria de Dios. ¡Wow! Cuando empieces a pedir orden, vos te vas a dar cuenta que Dios te va a confrontar. Ok, vos querés orden, mira esto, mira aquello, mira esto, y Dios te va a empezar a meter el dedo con sal donde más te duele. Ahora no es solamente por nosotros, es por las generaciones que vienen, es porque la tierra necesita ser llena de la gloria de Dios. Amén. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, ordenando nuestro mundo interior. Cuando hay desorden emocional, eso repercute en la mala toma de decisiones. Tomamos malas decisiones cuando emocionalmente estamos desordenados. Cuando espiritualmente estamos desordenados, hacemos cualquier zafarrancho. Hacemos desastres. Vamos a Lucas 11, del 24 al 26. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa. ¿Qué dice? Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Te leo 2 versiones más que busqué. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, anda por lugares áridos buscando donde descansar.
Y cuando no lo encuentra, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, la encuentra barrida y arreglada. Así que va y trae otros 7 espíritus peores que él, y todos entran a vivir allí. Y al final, esta persona está peor que al principio. Cuando un espíritu malo, otra versión, sale de una persona, viaja por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice, mejor regresaré a mi antigua casa y me meteré de nuevo en ella. Cuando regresa, la encuentra limpia y ordenada. Entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él, y todos se meten dentro de aquella persona y se quedan a vivir allí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Cuando vos y yo venimos a Cristo y Dios nos libera, nos hace libres de hábitos, de pecados, de conductas, nos libera, más vale que ese espacio que queda allí lo llene el Señor. Porque si no lo llena Cristo, dice la Biblia que 7 espíritus peores, o sea, tu condición va a ser 7 veces peor de lo que era antes de que Cristo viniera a tu vida. Por eso vos ves gente que viene a Cristo, por un tiempo, en el tiempo de la prueba se apartan, antes eran malos, se apartan, terminan siendo 7 veces más malos de lo que eran. Porque pasa esto, tu condición empeora. La condición de quien no llena ese espacio que ha sido quitado o que ha sido limpiado, quien no lo llena con Cristo, deja puertas abiertas ahí. ¿Sí? Anotate esto por ahí si querés. Lo que no llena a Dios, lo ocupa el diablo. Lo que no llena a Dios, lo ocupa el diablo. Por eso es importante que nuestra vida esté todo el tiempo siendo llena o llenada. ¿Está bien llenada? Sí. Si no le inventamos en el lenguaje inclusivo, che, que no puedo hablar de lenguaje inclusivo ahora. Que nuestra vida sea continuamente llena de la presencia de Dios. Por eso Pablo decía, sed llenos del Espíritu de Dios. No hablaba de un momento, hablaba de una continuidad en el tiempo. Sean llenos constantemente del Espíritu de Dios. Porque mientras vos y yo más llenos estemos de Dios, menos chance tiene el diablo de poder volver a entrar. El diablo, fíjate lo que dice, es alguien que se mete, es usurpador. Me meteré de nuevo, dice, con 7 espíritus peores, me meteré de nuevo. Ahora, nuestra vida es como una especie de envase que se llena por la presencia de Dios o es ocupada por otras cosas, que pueden hasta ser demonios. Porque si hay algo que el diablo tiene claro es que él no pide permiso, él usurpa, él toma, va, él es ladrón, viene a matar, a robar y a destruir. Un ladrón no te dice, a ver, permiso señora, que con su permiso yo quiero robarle esto. Te lo arrebata, te lo saca de una manera violenta. Ahora, vos fíjate la diferencia, ¿no? Mientras para Dios, según la Biblia, somos su templo, algo sagrado, algo puro, para el diablo vos y yo somos una simple y sencilla casa. ¿Notás la diferencia? Para Dios vos y yo somos algo sagrado. Dice Dios que somos templo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Algo sagrado, un templo. Para el diablo somos una casa antigua, inclusive. Por eso necesitamos llenar nuestra vida todos los días de la presencia de Dios, todos los días. Por eso la tierra ha empeorado con respecto de su condición inicial, desordenada y vacía al principio, desordenada y vacía hoy, caótica, confundida.
Mientras el desorden se mantenga, empeorará la condición de quien no busca el orden. Ya vamos a ir terminando, no se duerma nadie, por favor. Sé que hace 400 grados de calor, pero bueno. Ya va a bajar. Les prometo que allá por junio, julio va a bajar la temperatura. Para poner orden en nuestro mundo interior, lo primero que debemos revisar es nuestra condición actual. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cuál es mi condición delante de Dios? ¿Estoy viviendo una vida ordenada, una vida de paz, o estoy viviendo en desorden, en confusión, en caos? Si hay desorden, si yo descubro que hay desorden, debo pedirle perdón a Dios entonces. Porque el desorden no viene como un don de Dios. No es un don de Dios el desorden en nuestra vida, no es un don de Dios. Allí hay obras de las tinieblas. En el área en la que sea, si hay desorden, hay obra de las tinieblas. Por eso Dios, ahora vamos a ver qué dijo, lo que dijo. Para sintetizar este primer pensamiento, entonces, es desorden, es indicio, señal de presencia de pecado en nuestra vida. Ahora, para ordenar algo necesitamos de la luz, ¿sí o no? Cuando vos querés ordenar un cuarto que está lleno de cosas, si no prendés la luz primero, no vas a ver lo que hay. No sabés qué es lo que tenés que tirar, no sabés qué es lo que te sirve, qué es lo que no te sirve, no sabés con qué te vas a encontrar ahí. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Prender la luz. Mirá lo que dice el versículo 3. Dios creó los cielos y la tierra, cayó el diablo a la tierra, arruinó el orden que había, y Dios ahora dice que, versículo 3 de Génesis, ¿qué dice? A ver. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Dios dice, vamos a empezar a recuperar el orden. Antes de continuar creando otras cosas, antes de continuar haciendo lo que tengo que hacer, vamos a empezar a ordenar lo que está desordenado. ¿Por qué? Porque si vos tenés un cuarto oscuro, no prendés la luz y no pones orden y le seguís agregando, hay espacio, seguís metiendo cosas, cuando querés acordar, empeorás la condición en la que estás. ¿Sí? Jeremías 4:23 dice, Jeremías, ya había pasado unos cuantos años, dice, miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Dice el texto de Génesis que las tinieblas cubrían la tierra, la oscuridad estaba sobre ella. Entonces la única manera de poder revertir esa condición era que la luz hiciese su aparición y a partir de allí comenzar a ordenar lo que estaba mal. La luz. La luz en la Biblia tiene al menos un significado y hasta te voy a después mencionar otro más. En primer lugar, la luz tiene que ver con la palabra de Dios. Dios dijo, sea que la luz. ¿Y qué pasó? Fue hecha la luz. Es decir, viene luz a tu vida y la mía cuando sale una palabra de la boca de Dios. Cuando Dios suelta una palabra, está aportándole luz a nuestra vida. Si después, aún teniendo esa luz, nosotros no ordenamos lo que debemos ordenar, ya no es un problema de Dios, es un problema nuestro. Que preferimos persistir en desorden, en orgullo, en rebeldía y un montón de cosas más, y no pagar el precio de ordenar lo que está desordenado. Pero cada palabra que sale de la boca de Dios es luz. ¿Sí?
La luz es provocada por una palabra que sale de la boca de Dios y nos permite comenzar a ordenar todo a nuestro alrededor, comenzando por nuestro interior. ¿Por qué? Porque Dios primero trabaja desde adentro hacia afuera. Dios nunca trabaja desde afuera hacia adentro, bien digo. Empieza adentro, empieza trabajando en tus emociones, empieza trabajando en tu espíritu, empieza trabajando en tu voluntad, empieza trabajando en tu mente, empieza a mostrarte esos hábitos que no están bien, esas conductas que a veces justificamos y decimos yo soy así, pero eso no le sirve a Dios. Ahí viene luz y Dios te dice, no me sirve el que diga yo soy así. ¿Sí? Y viene la luz de Dios y te dice cambiar, renovar el espíritu de tu mente. Y cuando queremos justificarnos, lo que pasa es que soy débil, diga el débil, y bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando vos le querés presentar un argumento a Dios, Dios te lo desbarata con la palabra, luz que viene a tu vida, y te dice, basta, cortala. ¿Sí? No le vamos a ganar a Dios. No le vamos a ganar a Dios. La palabra de Dios viene como luz y alumbra. El Salmo 119, versos 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra versión dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La Biblia, cuando vos quieras cambiar una conducta, va a venir Dios y te va a decir, esto es lo que tengo para mostrarte, luz, acá. Es que a mí me cuesta, acá hay luz. Es que no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo. Es que no tengo, mi Dios puede suplirar todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me doy, diría el chavo. Es luz. Es luz que la palabra de Dios trae. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de andar en tinieblas y empecemos a caminar en luz. Amén. Nuestro mundo interior está en muchas ocasiones desordenado y vacío porque no hemos permitido que la luz de la palabra de Dios entre y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, provocando la separación de las tinieblas. Dice que cuando Dios dio la orden para que la luz fuese, la luz apareció, se hizo realidad, y lo que sucede automáticamente es que se separa luz de tinieblas. Entonces no hay margen para que nosotros digamos, ay, yo no sabía. No, si la luz de Dios vino a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu por una palabra, la luz automáticamente genera la división con las tinieblas. ¿Sí? Dios ha hablado, pero no hemos dejado que esa luz alumbre lo más profundo e íntimo de nuestro ser. Entonces el resultado es más desorden, más confusión, más caos, más vacío. Dios ha dicho, sea la luz. Ahora, hoy, la luz de la palabra de Dios nos está alumbrando nuevamente. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, es luz de Dios, luz del cielo que viene a alumbrar donde Dios necesita que nosotros veamos y que empecemos a ordenar. El día de mañana, cuando nos enfrentemos al tribunal de Cristo, a mayor luz hayamos recibido, más se nos va a demandar. Por eso es hermoso escuchar una palabra de Dios, pero a la vez es peligroso, porque por la palabra se nos va a juzgar. Si yo, habiendo tenido más luz, no actué de acuerdo a la luz que recibí, estoy en problemas. Ahora, si dejamos actuar esa luz, va a separar y va a disipar toda tiniebla. Vos prendés la luz en un lugar que está oscuro y no queda rastros de oscuridad. Cuando la palabra de Dios viene a nuestro corazón, a nuestro espíritu, alumbra y te dice, mirá, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar esto. Esto, vamos a dar un poquito más de tiempo. Hay que cambiarlo, pero te banco. Y
empieza a alumbrar, empieza a alumbrar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Luz, la palabra de Dios es luz. Amén. Esa luz debe entrar y alumbrar nuestro ser interior, pero también no solamente la luz tiene que ver con la palabra. Hablábamos hace un rato que la palabra también representa a una persona. ¿Sí? El Verbo encarnado de Dios, Jesús. Solo cuando su presencia llene nuestro ser por entero, las tinieblas van a huir de nosotros. Y va a volver a establecerse el orden, la paz y la plenitud. Génesis nos dice entonces que lo primero que hizo Dios luego de crear la luz fue separar a esta de las tinieblas. Luz y tinieblas no conviven. Luz y tinieblas no conviven. Esto no significa que tengamos que aislarnos, significa que yo debo alumbrar donde hay tinieblas. Somos la luz del mundo. Ahora, en estos días hay toda una crisis, ¿viste? Porque Netflix sacó una película donde muestran a un Jesús gay, a una María, la madre de Jesús, prostituta, y a los discípulos alcohólicos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de revolucionados en todo el país diciendo: chao Netflix, me voy a dar de baja de Netflix. Y están buscando y juntando firmas. ¿Por qué? Porque quieren dar de baja la película. Creo que si juntas X cantidad de firmas podés hacer que baje la película de la plataforma. Creo que tengo entendido eso. La pregunta es: ¿alguna vez alguno se puso a pensar si eso le ofende a Jesús? ¿O nos ofende más a nosotros que al mismo Jesús? Y yo no charlábamos esto en casa hoy al mediodía con mis hijos. Yo les decía: Jesús estuvo en el mundo y lo trataron de homosexual, dudaban de su hombría, decían que era eunuco. Un eunuco era alguien que tenía ciertas dudas, había ciertas dudas sobre su hombría. Dijeron que era hijo de fornicación. Dijeron que era un glotón y un borracho. Dijeron que estaba endemoniado. Y los que más se ofendían con eso, ¿saben quiénes eran? Los que estaban alrededor de él. Jesús. Entonces la pregunta que me hago es: ¿será que todo el tiempo vamos a vivir reculando, tirándonos hacia atrás, en lugar de alumbrar con la luz de Cristo? Vamos a vivir escapando todo el tiempo, teniendo una actitud escapista del sistema que sabemos que está pervertido y corrompido por todos lados. ¿O vamos a alumbrar con la luz de Cristo, esa misma luz que un día nos alumbró a nosotros? ¿Qué nos sorprende? ¿Qué nos sorprende? El problema es que lo que hay adentro. ¿Sabés por qué muchas veces tenemos miedo? Porque dudamos de la luz que hay en nosotros. El problema no es Netflix, ni YouTube, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni Tinder, pero como las sé todas. Las otras, ¿cómo es la otra? Snapchat. Todo me es lícito, decía Pablo, pero no todo me conviene. Tendría que sacar a mis hijos de la escuela porque les hablan de aborto y de ideología de género. Mi deber no es sacarlos, mi deber es entrenarlos. Porque si no, si a mí me pasa algo hoy, ellos quedan literalmente castrados de un pensamiento serio y firme en la palabra de Dios. Es mi deber entrenarlos. Sentarlos y decirle: mirá, hijo, el mundo no va a mejorar. Nosotros tenemos que alumbrar donde hay tinieblas. Porque si no, la única que nos queda es: cerremos acá, como decía Pedro, hagamos enramadas y nos quedamos acá, juntitos nosotros los santos, mirándonos unos a otros, qué lindos que somos, los demás que revienten. ¿Se entiende lo que digo?
Esto es el Evangelio, esto es Jesús. A eso vino a este mundo, a alumbrarnos con su luz, con su amor, a darnos la posibilidad de ordenar y de corregir nuestros pasos en función del propósito por el cual fuimos creados. La luz no solamente es la palabra, sino que la palabra a su vez es Jesús, el Verbo encarnado, hecho carne, el Verbo de Dios, que vino en un momento determinado al mundo, y por eso celebramos lo que celebramos en estos días, la Navidad. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice Isaías, ya vamos terminando. Isaías 9. Isaías 9. Dice, del 1 hasta el 7, mas no siempre habrá oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y de Neftalí. Zabulón y Neftalí eran dos de las tribus originarias de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran 12? Zabulón y Neftalí eran dos hijos de Jacob. De ahí nacen las 12 tribus. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Mirá lo que dice. Esto tiene que ver con lo que estamos celebrando. El profeta Isaías estaba hablándole al pueblo y le estaba diciendo esto que viene a continuación. El pueblo que andaba en tinieblas vio ¿qué cosa? Gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjate lo que está diciendo Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz. ¿Sí? Ya no solamente la luz tenía que ver con una palabra de Dios, sino ahora con una persona. Y mirá lo que dice Mateo 1, del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La luz que nosotros necesitamos para poner en orden nuestro mundo interior no solamente es la palabra, ahora también es una persona. Luz resplandeció sobre ellos. No solamente tiene que ver con una
palabra, tiene que ver con una persona. Cuando Jesús viene a nuestra vida, las tinieblas empiezan a ser quitadas. Todo lo que nos oprimía empieza a ser quebrado. Las tinieblas se van alejando y empieza a haber luz en nuestra vida. ¿Sí? Y esa misma luz que nos alumbra a nosotros, también sirve para que nosotros, por medio de Cristo, podamos alumbrar a otros. No solo somos alumbrados por la luz, esa luz que resplandeció sobre ellos, como decía Isaías, sobre nosotros, sino que también ahora somos portadores de esa luz y esa luz puede alumbrar a otros que están en oscuridad, como en algún momento estuvimos nosotros. Amén. La Navidad, mis queridos, es esto. Es recordar que hubo un momento en la historia donde Jesús dejó todo lo que tenía en el cielo, los honores, el lugar de privilegio, para venir a la tierra, hacerse uno más entre nosotros y vivir como uno más, siendo quien era. Cuando yo entiendo eso, empiezo a entender y a ordenar mi mundo interior a partir de una palabra, luz. La luz, sea hecha la luz, y la luz viene y empieza a separar todo lo que está mal, empieza a aclararme el panorama. Pero además me hace a mí portador de esa luz. Y yo también, por medio de una palabra que sale de mi boca, si estoy viviendo una vida ordenada, puedo alumbrar en las tinieblas de quien está a mi alrededor, de quien está a mi lado. ¿Se está entendiendo?